Buenas noches, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas les damos la bienvenida a Perspectiva Mundial. Esta semana presenciamos avances muy importantes, significativos en los esfuerzos diplomáticos y políticos hacia un acuerdo de paz que ponga fin a esta prolongada guerra en Ucrania. Una polémica propuesta presentada por Donald Trump, algunos dicen que también intervino Moscú, que intervino Putin directamente, ya ha sido analizada por ambos, por Putin y por Zelensky, presidente de Ucrania, en Moscú y en Kiev, aunque no se perfila definitivamente todavía un acuerdo. Pero la próxima semana, Steve Witkoff, el enviado especial del presidente Trump, tratará de cerrarlo en el Kremlin. Y todo esto en medio de una tormenta internacional que acosa al gobierno de Volodymyr Zelensky por un escándalo de corrupción que también lo afecta en casa. Hay un escándalo también interno. ¿Qué está pasando? ¿Estamos realmente ante un escenario que pueda conducir al final de esta guerra que ya completa 1.374 días o son cantos de sirena, Margarita? Pues María Emma, precisamente para hablar de eso nos acompaña Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI. Bienvenido, profesor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Buenas noches. Pues buenas noches. No sé si comenzamos, ¿cómo analiza usted la situación? Estamos ya todos conocen la propuesta, se ha reducido de puntos, los más polémicos, esos 4 puntos que son verdaderamente casi que una cesión, una concesión de Ucrania. Denos usted un primer pantallazo de esta situación, profesor Vladimir. Creo que lo que nosotros estamos observando en este momento son unas evidencias muy claras que, en primer lugar, las negociaciones como tal tienen lugar, porque después de una pausa, después de un silencio que hubo luego de la reunión, de esta reunión que tenía Trump con Zelensky, disculpe, con Putin en Alaska, básicamente muchos comenzaron a pensar que no han logrado nada, que básicamente se quedó en vacío esta reunión, que no han logrado discutir las cuestiones importantes. Resulta que estos expertos, estos observadores estuvieron equivocados porque efectivamente comenzaron un trabajo y lo que nosotros estamos viendo ahora es uno de estos resultados de algo que fue negociado seguramente allí en Alaska. Ahora, esta es una posición de Rusia, es una posición conocida. A los Estados Unidos aparentemente lo que traen a hacer es presentar esta propuesta como una base de luego poder comenzar punto por punto, encontrar una salida negociada a lo que realmente es una guerra muy prolongada. Sí. Profesor, precisamente lo que usted menciona, tal vez habría que remitirse a ese encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska como el origen, el inicio de esa propuesta. Y eso explica un poco por qué algunos analistas dicen que fue escrita a 2 bandas entre Moscú y Estados Unidos. Veamos lo que ha explicado en las últimas horas precisamente Vladimir Putin al respecto. Lo discutimos con los negociadores estadounidenses antes de mi visita a Alaska. Posteriormente se elaboró la lista de 28 puntos. Como ya he dicho públicamente, nos la entregaron a través de ciertos canales. Estudiamos el documento. Posteriormente, las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania se llevaron a cabo en Ginebra. Según tengo entendido, decidieron que los 28 puntos debían agruparse en 4 componentes separados. Recibimos toda esta información. En general, estamos de acuerdo en que pueda usarse como base para futuros acuerdos, pero sería descortés por mi parte hablar sobre versiones finales porque no existen. Eso deja claramente sentada su posición, pero la idea del presidente Trump es que la semana entrante con Witkoff se logre algo, Vladimir, se logre de alguna forma tocar esas fibras tan sensibles, el tema de ceder territorio, el tema de reducir o llegar a un límite de sus fuerzas armadas, el tema territorial, dijéramos, lo que ya tiene no solo Crimea, sino todo el Donetsk, y otros temas que son verdaderamente casi que alarmantes, ¿no cree usted? Porque dicen que la propuesta le gustaba mucho a Rusia, pero claro, al intervenir ya
Ucrania, con su punto de vista y reducir los 28 puntos iniciales, dicen que ya no le gusta tanto a Moscú. ¿Qué piensa usted? Desde mi punto de vista, lo más importante, lo que pasa ahora y que va a pasar posiblemente la próxima semana, no solamente el tema del conflicto en Ucrania, porque hay unos puntos en esta propuesta que pueden llevar al final de cuentas a un rediseño de la arquitectura propia de la seguridad, no solamente en cuanto a Ucrania, sino en toda Europa. Porque si hay un acuerdo sobre el hecho que Ucrania, por ejemplo, no puede ser parte de la OTAN, esto significa el cambio de todas las reglas de juego que tienen que ver con la OTAN, que tienen que ver con el hecho que un país, en este caso Rusia, puede usar una fuerza dura, una guerra precisamente para rehacer, eh, para buscar rediseñar los límites territoriales del otro país. Entonces, realmente lo que está en juego son cosas que van más allá del conflicto en Ucrania. Ahora, nos interesa, yo creo que a todos saber qué va a pasar ahora en Ucrania y cómo pueden ser el desarrollo más inmediato del escenario ucraniano. Y yo creo que lo que va a pasar la próxima semana no va a ser el punto final de este acuerdo, sino básicamente un paso más hacia poder acercar las posiciones, por un lado, de Rusia, por otro lado, de Ucrania, pero también de los Estados Unidos, y hay un actor obviamente detrás allí, es Europa. Y hay algunos temas allí que por ahora han sido muy difíciles para realmente lograr un acuerdo, y ustedes lo mencionaron, los límites territoriales de Ucrania, si Ucrania estaría dispuesta a ceder algo de su territorio, la permanencia y o realmente el tamaño de las tropas que puede, de las fuerzas armadas que puede tener Ucrania, y sobre todo qué garantías puede reales tener Sí. Ucrania en el caso tal se cede realmente su territorio. Ahí veíamos las imágenes de Witkoff. Es su sexto viaje, Margarita, sería la semana entrante en este año. Bueno, y veíamos a Lavrov, el eterno canciller, muy importante, usted sabe la importancia y el peso que él tiene. Pero la Unión Europea, que usted la menciona, ¿por qué no escuchamos a su ministra de Exteriores, a su representante de Relaciones Exteriores, a Kaja Kallas, a ver qué nos orienta? Un alto al fuego inmediato e incondicional debe ser el primer paso para poner fin a la guerra, pero ahora mismo no vemos ninguna indicación de que Rusia esté lista para un alto al fuego. Rusia no está reduciendo su presencia, es una maquinaria militar y la está intensificando. Aún tenemos que pasar de una situación en la que Rusia finge negociar a una situación en la que necesite negociar. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa usted que Putin tiene voluntad realmente de entrar en un cese al fuego cuando justo las circunstancias parecen favorecerlo? Sí, Margarita, lo que pasa es que yo creo que nosotros debemos ver los hechos que tienen que ver con qué tan reales son los avances rusos hacia el territorio ya más allá de lo que ellos tienen bajo su control en Ucrania. Si bien las tropas rusas han tenido posibilidades de avanzar, pero si uno pregunta a los expertos militares, básicamente este avance es muy lento. A Rusia le cuesta muchísimo para poder tener un avance nuevamente significativo. Y esta dificultad que comienza a experimentar Rusia para poder realmente lograr los objetivos militares, para poder tomar control sobre nuevos territorios ucranianos, indica que de pronto no debemos ser tan a favor de que Rusia puede ganar muchísimo más territorio. Esto cuesta muchísimo a Putin, y yo creo que Putin, a pesar de su optimismo que muestra en el público, está muy consciente de estas dificultades. Y esto realmente también saben tanto en Europa como en otros lugares. Pero
llega el invierno y sabemos que tradicionalmente el invierno favorece a las tropas rusas, por un lado. Por otro lado, vemos a Zelensky ahí caminando por el borde del abismo con el riesgo de que Estados Unidos le quite realmente y definitivamente el respaldo militar, y con una Unión Europea muy prudente y muy restringida realmente en términos reales de apoyar militarmente. Es decir, vemos a Zelensky también restiado en términos de recursos militares. Lo que él mismo dice, ¿pierdo un aliado o pierdo la dignidad? O la dignidad, ¿no? Pues, que ha sido su frase que ha resonado mucho internacionalmente, pero también tiene, Margarita y profesor Vladimir, temas de corrupción muy gordos. 2 ministros renunciaron, su jefe de gabinete, su casa sediada por las autoridades por temas de corrupción. Así que internamente está su situación muy difícil, y uno de los puntos que no sé si es aceptable para él, usted nos dirá, es que en 100 días habrá elecciones. Sí, María, usted tiene toda la razón. La situación en casa para Zelensky es muy difícil. No es un primer escándalo de corrupción, lamentablemente, que vive Ucrania, pero es uno de los escándalos realmente muy fuertes y que impacta directamente a las personas involucradas, incluso en estas negociaciones. Ahora, el tema de las elecciones es un tema muy sensible por muchas razones para Ucrania. Por un lado, es difícil organizar unas elecciones en un contexto donde hay una guerra. Si estamos hablando de una campaña política verdadera, que es una democracia, Ucrania con todas las dificultades, pero sigue siendo una democracia. Y por otro lado, claramente lo que de pronto aspira Rusia, que quiere Putin, es que en estas elecciones puede ganar un candidato que sería mucho más a favor de realmente ceder cosas que Zelensky no quiere ceder. Y esto puede abrir otro frente para Rusia, donde pueden utilizar las herramientas que ellos utilizan muy bien, la propaganda, las operaciones de información, manipulación de la opinión pública, y claramente que puede ayudar a la causa rusa. Es por eso es tan importante ese tema. Es que uno se pone a pensar, y claro, el tema tal vez económico en Rusia puede ser un asunto que a ellos les interesa, y en serio, las sanciones hacen alguna medida. Usted tiene razón, no hay opinión pública, no hay censura, no hay ninguna imputación al gobierno, como sí la puede haber, por ejemplo, en ese caso de corrupción contra Zelensky. Eso no va a pasar jamás en Rusia a un presidente como Putin. Pero quería entrar, Putin intenta también en esta negociación sacar su levantamiento de sanciones, su regreso a los organismos multilaterales. Quieren estar en el G8, quieren estar en el G20. Definitivamente uno como que ve que el asunto de Crimea se queda ahí, y él trata de entrar a jugar un papel como la Rusia imperial que quiere tener en el escenario internacional. ¿Cree que Trump va a ceder ahí? ¿Y Europa? Muchas gracias, María M., por esta pregunta, porque esto es una de las claves para entender no solamente cómo puede terminar la guerra, pero por qué comenzó esta guerra. Putin comienza esta guerra por varias razones, incluso por una razón de su muy emocional, ¿no? Lo que quedó después de que él pierde un aliado clave, el presidente Yanukovych, allí en Ucrania. Pero por otro lado, Putin anuncia que él quiere ver un mundo organizado bajo las reglas de juego muy distintas. Y él inicia esa guerra demandando realmente volver a este punto de partida cuando acaba la Unión Soviética, y rehacer un poco el mundo a su gusto. ¿Cuál es ese mundo que quiere Putin? Es básicamente un mundo dividido en las esferas de influencia, donde a Rusia le queda Ucrania, donde a Rusia le queda algunos otros países de ex Unión Soviética, pero a otros países como China puede quedarse Asia, a los Estados Unidos, el hemisferio occidental. Esto es el mundo ideal según Putin. Entonces, lo que él quiere lograr, la meta máxima a él, que a Rusia le perdonan absolutamente todo lo que Rusia hizo, iniciar en primer lugar una guerra sin justificación propia, cometiendo crímenes de lesa humanidad, incluso que ahora están investigados por las cortes internacionales. Él quiere salir absolutamente de esto y como renacerse de nuevo para poder realmente aparecer
como un nuevo líder de este mundo multipolar, pero entendido bajo los términos rusos. Total, sí. Ahí estábamos viendo precisamente quizá el único aliado de Vladimir Putin en la Unión Europea, Víctor Orbán. Y en la OTAN, ¿no? Y en la OTAN, que se reunió justo en las últimas horas con él en el Kremlin, a propósito ofreciendo su país como una eventual sede de negociaciones y de discusiones entre Ucrania y Rusia, ya en forma directa. ¿Cómo ve la participación de Orbán ahí? Y me gustaría, de repente, si vemos en el mapa un poco los territorios en disputa, porque lo que sí es evidente a este punto es que concesiones territoriales habrá. No sabemos cuáles, no sabemos qué tantas, pero que quizá Zelensky va a tener que ceder en entregar algunos de estos territorios, pareciera un inevitable. ¿Qué opina usted, Vladimir? Sí, Margarita. Lo que pasa con Víctor Orbán es claramente un aliado muy fiel de Vladimir Putin. Es un país que lamentablemente cada vez parece tener un régimen muy parecido a lo que tiene Putin en Rusia. Todavía no ha llegado al extremo que tiene Rusia claramente, pero es una persona que para que Putin parece como un referente, si quiere, natural, ¿no? Para cómo hacer la política. Pero el líder de Hungría no es el único, yo creo que en Europa, que piensa sobre la posibilidad de que esta guerra termina en unos términos que favorecen a Putin, pero también que pueden realmente llegar a tener otro tipo de relacionamiento de la Unión Europea con otros países, que no necesariamente son las democracias, pero que han logrado tener estos vínculos de interdependencia mutua. Y allí claramente ustedes mencionaron los territorios de Ucrania y estos hechos de poder ceder el territorio para una parte de los europeos es básicamente vuelta a este acuerdo de Múnich, ¿sí? Cuando los alemanes justificaron la toma del territorio de Checoslovaquia por el hecho que hubo supuestamente violaciones de una minoría alemana en Checoslovaquia y donde Hitler prometió a Chamberlain que básicamente así va a terminar todo. Y para muchos en Europa, allí el problema no es solamente ceder estos territorios legalmente, oficialmente, sino que puede venir después. Y allí lo que dice Orbán y que dicen algunos otros líderes de Europa es precisamente que debemos mirar cómo realmente no repetir estos errores y para poder realmente saber cómo hacer relaciones con esta Rusia que llegó a violar muchas cosas. Gracias, profesor Vladimir Rubinsky. Estamos aquí con nuestros seguidores en redes y en Caracol Ahora hablando de este conflicto que puede, todos votamos porque de verdad haya una salida negociada a este conflicto. Quería preguntarle, ¿es posible que Witkoff y que Zelensky puedan ceder tanto? Es decir, ¿está preparado Estados Unidos para ceder en algo? En todas las conversaciones que les han captado, que les han, mucha interceptación en este periodo, ¿no? Prenegociado. Pero ¿será posible que logre sacarle a Zelensky estos puntos tan delicados para la población, sobre todo para el propio Congreso, cree usted? Yo creo que es el territorio la cuestión del territorio es la cuestión clave, porque para Ucrania continuar la guerra, la justificación por qué continuó la guerra es precisamente no ceder estos territorios. Y para Rusia, una de las justificaciones que tenía Putin es precisamente defender los rusos étnicos que viven allí, en estos territorios. La cuestión es muy difícil para ambas partes. Y yo, sinceramente, lo que creo que esto no va a ser definido, por lo menos en este escenario, en esta definición.
Lo que se ve más probable es una cuestión de dar como una espera de 5, 10, 15 años, que no es tan inusual. Esto pasa en algunas otras situaciones críticas parecidas a la situación en Ucrania, cuando se sabe que las partes no están dispuestas a ceder en algunos puntos claves, pero sí están dispuestos a ceder en algunos otros. Entonces, la cuestión del territorio sí es esencial y posiblemente van a llegar a posponer la solución de este asunto importantísimo, por supuesto, pero no resolverlo ahora, sino posponer hacia un punto en el futuro. Y yo creo que este es un escenario posiblemente que conviene a todos, tanto a Zelensky como a Putin, porque Putin, hablamos ya de elecciones, posiblemente en las próximas elecciones puede ser elegido otra persona que puede negociar eso en términos más favorables a Rusia. Profesor Rubinsky, pero eso quiere decir que se puede partir, tal vez usted interpreta que de pronto el acuerdo se puede partir, es decir, por ejemplo, un cese al fuego a corto plazo y después seguir negociando. ¿Cree que Putin jugaría con eso mientras sigue la confrontación, sí, o es un paquete cerrado? María Emma, yo veo esto como la posibilidad muy probable que puede pasar, porque por un lado, el presidente Trump quiere realmente que cese el fuego, que realmente se puede decir que la guerra por lo menos se paró, que ya no están matando a las personas. Yo creo que esto es lo que quiere en primer lugar Estados Unidos, el presidente Trump. Para Zelensky también es necesario tener una posibilidad de salir de esta situación tan difícil, sí, no perder la dignidad, pero tampoco perder el aliado como los Estados Unidos, que son tan importantes. Y para Putin, básicamente es un escenario que le permite mantener de facto el control sobre estos territorios. También decir a la opinión pública rusa, mira, nosotros estamos allí, nosotros vamos a avanzar con estas negociaciones, lo que hicimos no fue realmente para nada, allí lo tenemos, y esto puede ser en un principio un escenario que conviene a todos. Pues también veamos un poco, porque Volodymyr Zelensky ha tenido que moverse en terrenos muy movedizos, a veces muy en contra de los vientos con la Casa Blanca, a veces un poco más fácil. Él ha estado empeñado en reunirse con el presidente Donald Trump y esa parece ser como su petición más inmediata en el punto en el que están las cosas. Escuchemos. Estoy listo para reunirme con el presidente Trump. Hay puntos delicados que discutir, aún los tenemos y creemos que la presencia de los líderes europeos podría ser útil. La presencia de los europeos que han estado al margen de esta negociación y que se rehúsan, por supuesto, a quedarse al margen, esa ha sido la posición insistente de la Unión Europea. ¿No? La OTAN, pero también dice la Unión Europea, no vamos a aceptar ningún acuerdo en el cual nosotros no hayamos participado. ¿Qué piensa usted de este papel de convidado de piedra que está jugando Europa? Bueno, Europa aparentemente tiene poco protagonismo hace un tiempo ya en este tipo de negociaciones. Sabemos que realmente los Estados Unidos están haciendo las cosas de manera que más les parece conveniente. Sin embargo, también lo que sé y lo que se ve en Europa, que los europeos tienen plan B y posiblemente plan C. A pesar de que los costos son muy altos decimos, rearmamento que comienza ahora a hacer Europa, para los europeos la guerra en Ucrania efectivamente es una guerra muy distinta en comparación a cómo se ve la guerra para los Estados Unidos. ¿Sí? Es una guerra prácticamente en su propia casa, es la guerra que está tocando las puertas del resto de Europa y ellos están convencidos que tienen realmente lograr tener unas garantías reales. Si bien los Estados Unidos pueden no apartar tanto, entonces los europeos pueden realmente contribuir muchísimo más que antes, pero sí lo que quieren es básicamente tener unas garantías que después de Ucrania no ocurre los países bálticos, que no ocurre algún otro territorio donde Rusia realmente puede buscar avanzar en el caso tal si esta negociación termina según los términos de Putin. Márgara, yo sí creo que
están como en una encrucijada, pero también uno ve a China. ¿Qué papel? ¿Está en el mismo silencio o por debajo de cuerda que un poco fuera de base como están los europeos? ¿O China y Rusia siguen teniendo esa relación y esa búsqueda de poder colectivo que saque un poquito a los Estados Unidos y su influencia? ¿O no es ni siquiera posible? María, usted mencionó un punto realmente clave que aparentemente no está tanto en los debates actuales, pero sí, China es un actor de peso. ¿Por qué? Porque por un lado, China también está ubicado en la misma zona geográfica que Rusia. Rusia es un país euroasiático, entonces tiene realmente una frontera larguísima con China. Depende hoy en día un montón de su economía y de China. Si China mañana comienza a hacer algo en términos de sanciones, y sabemos estas últimas sanciones realmente obligaron a algunas instituciones financieras de China a cortar las relaciones con Rusia y esto fue muy sensible para Rusia. Entonces China efectivamente es un actor que puede ser justo suficiente para que Rusia acepta algunas de las condiciones que por ahora no quiere aceptar. Pero China yo creo que tomó la decisión de no necesariamente alejarse tanto del conflicto en comparación a lo que estaba haciendo antes, sino dejar a los Estados Unidos, a Rusia, a Ucrania, a los europeos hacer este primer trabajo difícil, sí, work in progress, y luego realmente ver dónde puede, aprovechando la situación que tiene, dónde realmente puede tener sus ventajas en este nuevo escenario. Por supuesto, desde la perspectiva de Beijing, Rusia ya está en la órbita de China. Algunos hablan de una alianza entre China y Rusia, si bien uno puede efectivamente hablar de una alianza, pero no es una alianza de iguales. El peso económico de Rusia es mucho menor que el peso económico de China y claramente China es un hermano mayor en esta relación y posiblemente puede llegar a tener una palabra muy dura luego. Pero jamás del lado de Ucrania, ¿no? Del lado de Rusia, ¿cierto? Brevemente, pues. Sí, en un principio obviamente es mucho más al lado de Rusia, pero China mantiene ciertas relaciones con Ucrania. En un eventual proceso de reconstrucción de Ucrania, China quiere tener sus intereses porque allí se va a hacer mucha plata, mucha contratación. Hay que reconstruir un país que realmente ha sido un escenario de una guerra prácticamente total, que vio la destrucción total y completa de las ciudades enteras que necesita realmente una renovación, una modernización, y China está allí diciendo, yo soy aquí, yo puedo ayudar. Bueno, en realidad ellos están pendientes de donde hay negocios. Y también hay negocios en este lado del mundo y también hay intereses chinos y rusos en términos del conflicto que tenemos planteado aquí en nuestro Mar Caribe. ¿Cómo piensa usted? Trump parece jugando como a dos bandas al tiempo, ¿no? Tiene un pronunciamiento sobre Ucrania y tiene un pronunciamiento sobre Venezuela. Pareciera que en este momento son los dos puntos que están ocupando, por lo menos estas semanas, su atención. ¿Cómo ve usted esa conjugación ahí de intereses diplomáticos? Y con lo que aseveró ayer, en pleno Día de Acción de Gracias, le dedicó pues un buen párrafo, no solo a Ucrania, como Margarita dice, sino también a que ya está sellada la operación, dijéramos, marítima, y que ahora lo que tienen que hacer es operación terrestre contra los grupos de drogas organizados. A mi modo de ver, la presencia de los Estados Unidos en el Mar Caribe y todo ese escenario venezolano es un mensaje, en primer lugar, que los Estados Unidos están de vuelta al hemisferio occidental. Gusta o no nos gusta, pero esta es una realidad. Los Estados Unidos están de regreso, están con una idea de poder realmente resolver por lo menos uno de los temas más sensibles para los Estados Unidos en primer lugar, pero también para el hemisferio occidental, porque el tema del narcotráfico es un tema que afecta a todos los países prácticamente que están aquí. Pero esta relación con Rusia es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque Venezuela claramente ha sido un cliente ruso durante por lo menos 10, 15 años. Lo que va a pasar ahora en Venezuela
también va a tener un peso importante para la reputación rusa en América Latina, porque aparentemente, a diferencia del escenario de 2019, ahora Putin como que no está tan dispuesto a apoyar a Maduro y obviamente está Sí. involucrado en la guerra en Ucrania. Pues ahí vemos cómo tenemos la próxima semana una búsqueda de la paz en Ucrania y una confrontación seria probablemente en Venezuela, profesor. Pues, y ojalá que todos estos frentes vayan conduciendo poco a poco a salidas negociadas. No queremos guerra y menos aún en nuestro mar. Pues muchas gracias por habernos acompañado desde el ICESI, desde ese centro tan importante de enseñanza, nuestro invitado Vladimir Rubinsky, y gracias, lo veremos muy pronto, lamentablemente creo, para bien, confiamos. Muchas gracias, Mariame, muchas gracias, Margarita, ha sido un placer para estar con ustedes también. Gracias, profesor, por sus análisis, y a ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos en nuestra cita de todos los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial, con los temas que hacen noticia en el mundo. Buenas noches. Buenas noches.